hay que ser. Y la otra es, el presidente Trump ayer dijo que me respetaba, lo dijo así, y además se ha referido a mí de diversas maneras y se lo agradezco, la verdad. Y yo también lo respeto. El asunto es que encontremos la forma de colaborar, de coordinarnos, sin subordinación de nadie, para beneficio de nuestros pueblos. Entonces siempre vamos a poner eso por encima de todos. No ayuda esto ni a ellos ni a nosotros. Se hicieron muchas propuestas sobre la mesa en temas comerciales. Repito, se llegaron a acuerdos muy importantes en la reunión sobre seguridad. Entonces es mucho mejor irse por ese camino de la coordinación a este camino de imponer unilateralmente aranceles, pues que nosotros también vamos a tener que responder. Pero eso no ayuda a nadie. En caso de que la llamada del jueves llegue a un acuerdo de suspender los aranceles y esto, la convocatoria del domingo se cancelaría. Vamos a ver cómo está. Yo creo que de todas maneras hay que reunirnos, hay que dar información. Entonces muy importante. Nosotros venimos de ahí, de la plaza pública. Venimos de informar a la gente desde abajo. Entonces la mañanera del pueblo ayuda mucho, pero nosotros también tenemos que informarle a la gente pues de esta situación, porque el gobierno, los gobiernos estatales, porque estamos invitando a los 32 gobernadores, 31 gobernadores y a la jefa de gobierno a este proceso, a enfrentar esto en unidad, porque este es un asunto más allá de un partido político, es un asunto que va contra el país. Entonces, no tenemos todavía exactamente la hora, pero ya les estaremos informando y esperemos pues que sí se dé la llamada, porque siempre el diálogo ayuda, siempre. Y más el diálogo bilateral pues de dos presidentes de países vecinos. Muchas gracias, presidente. Sí, aquí. Muchas gracias, Presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14 CPR y también Altavoz Radio. Preguntarle, Presidenta, ¿cómo está la economía mexicana? ¿Cómo va la fortaleza de la economía para enfrentar estas declaraciones que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoe los datos de empleo, son históricos. El salario es histórico, los programas sociales, los programas de bienestar ayudan mucho porque promueven el mercado interno. Imagínense, estamos hablando de casi 3 puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo, un poquito menos, que llegan a las familias. Y eso, ¿qué hace? Pues promueve el consumo o el ahorro, pero principalmente el consumo. Al promoverse el consumo, el mercado interno, pues apoya desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. Entonces, en ese sentido, el aumento salarial también. En ese sentido está fuerte. Ahora, una parte de nuestra economía, pues sí está sustentada en esta integración que se ha dado desde hace muchos años con Estados Unidos. Entonces, pero salimos, por eso pongo el ejemplo de la pandemia. La pandemia, el PIB se cayó casi 9%. Se perdieron más de 10 millones de empleos. Y en 2 años se levantó el país, con la ayuda de todas y de todos, y con un modelo distinto al que había antes. Antes era endeudarse para apoyar a los de arriba. El presidente López Obrador, y fue reconocido por el mundo entero, salió muy bien México económicamente de la pandemia, porque muchos otros países se endeudaron terriblemente, y aquí salimos bien porque se apoyó desde abajo. Entonces, y el Plan México, que mucho está sustentado en nuestro mercado interno. Es decir, que no importemos tanto, sino que desarrollemos nuestra propia industria manufacturera para proveer al mercado interno. Entonces, el Plan México sigue en una o en otra circunstancia, porque necesitamos el apoyo de todos para que no se pierdan empleos y que
se siga desarrollando. Y la industria automotriz, fíjense, la industria automotriz estadounidense es la que más problemas va a tener, porque, por ejemplo, de lo que más se importa de China a México son autopartes de General Motors. Entonces, le imponen allá aranceles para Estados Unidos. Entonces llega aquí a México y en aranceles de aquí para allá y luego regresan. Como decía Marcelo el otro día, que un pistón cruza no sé cuántas veces para poderse hacer, porque pues es una integración que se dio por muchos años. Entonces, está fuerte la economía de México y ahí vamos a salir cualquiera de las circunstancias adelante, porque lo mejor de todo es nuestro pueblo, lo mejor, siempre. Gracias, Presidenta. En otro tema, hoy la Suprema Corte de Estados Unidos va a escuchar los argumentos del Estado mexicano relativos a la demanda contra las armadoras y distribuidoras de armas. Me gustaría saber cómo va este tema y qué se tiene preparado para hoy, si nos puede detallar un poco. Si gustan que la Cancillería, que es quien está llevando el caso, les informe, pero siguen estas demandas, tanto a manufactura como a distribución. Sería un precedente histórico para México y también para Estados Unidos. Es que ya ellos tienen la prueba más contundente. El propio Departamento de Justicia lo reconoció. A ver, pon el publicado del departamento. Ah, bueno, ¿este qué era? Perdón, ya me... ¿55% qué es? No, pero yo vi uno que era el 70%. A ver si me lo encuentran por ahí. 55% en contra, ¿no? Bueno, en esta ya es 55% en contra. Y hay otra que vi que 70% está en contra. En este caso es 55%. Ponlo del departamento, a ver si lo tienen, de Justicia de Estados Unidos del 8 de enero. El 8 de enero, apenas el 8 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció que el 74% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. La Fiscalía, aquí lo informó el fiscal, tiene también carpetas relacionadas con eso, con cada arma. Entonces, eso es una prueba muy, muy contundente. A ver si me encuentran el pedacito donde dice que el 74%. Dice este documento: las armas originarias de Estados Unidos y recuperadas en México entre el 2017 y 2021 representan el 74% de todo el crimen internacional relacionado con armas que ha sido trazado por el productor. O sea que hay trazabilidades del productor. Es muy fuerte. Es una prueba muy contundente, porque es el propio Departamento de Justicia quien reconoce eso a partir de una investigación. Claro, solo para detallar, ¿nos podría Cancillería nos decir? Sí, Cancillería puede informar. ¿Algún comunicado si lo puede emitir más tarde? Sí. Muy bien, gracias, Presidenta. Gracias. Acá. Hola, Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Pues primero preguntarle el tema de salud. Según las estadísticas, los infartos son una de las causas más comunes de muerte en México. Muchas veces ocurren en lugares públicos estos infartos y no hay tiempo de que pues la persona llegue a algún hospital. No sé qué tan viable sea que, como parte de protocolos de protección civil en lugares públicos como restaurantes, cines, sea requisito obligatorio instalar desfibriladores y capacitar al personal para atender a personas
en caso de que pudiera darse este tipo de incidentes? Bueno, hay dos tipos de estrategia. Una que ya está implementada es el código infarto, que permite que cuando una persona sufre un dolor que sospecha que es un infarto, pueda acudir a cualquier sitio para ser atendido. Hay en este momento salas de hemodinamia donde te pueden poner un anticoagulante, trombolisis y además convertir para que entre en ritmo cardíaco. Sí estamos estudiando la posibilidad de que no en cada restaurante, en cada sitio, pero sí en sitios públicos, como son por ejemplo los aeropuertos, como son edificios en donde existe una gran concentración de gente, puedan existir aparatos para desfibrilar a una persona que sufre arritmia y que pueda ser trasladado con el código infarto para ser atendido. Existe ya el proyecto para eso y, como digo, el código infarto ha salvado muchas vidas ya en México. Pero en el caso de los lugares públicos, muchas veces por el tráfico, por la dificultad de accesos, ¿una reacción inmediata podría salvar vidas, doctor? Sí, sí puede salvar vidas, definitivamente. Un infarto puede ser súbito, puede fallecer en ese momento, pero generalmente el infarto tiene unas horas a donde, si se actúa adecuadamente con el código infarto, se puede lograr una sobrevida importante. Muchas gracias, doctor. Y las salas de hemodinamia también, ¿no? Sí. No sé eso es, o tú también, no sé, ¿quieren comentar eso? Es importante. Claro que sí. Sí, adicional a lo que comentaba el doctor Kersenovich, del código infarto para tener estos medicamentos y los equipos de los trombolíticos en el primer nivel de atención, no solamente en los hospitales, sino se hizo un esfuerzo enorme y se ha seguido avanzando en todas las instituciones para que en cada hospital o centro de salud se cuente con los medicamentos trombolíticos, con la capacitación del personal y el equipo necesario para ganar tiempo y llegar a las salas de hemodinamia. Uno de los principales problemas que se tenía es que no se contaba con salas de hemodinamia públicas en estados completos. Se tenían que plantear traslados muy largos que a veces pues ya no daba tiempo para poder atender con este intervencionismo cardíaco a los pacientes que entraban por infarto. Uno de los elementos que se ha trabajado más es la integración, es decir, las salas de hemodinamia, aunque estén en cualquier institución, en el IMSS, en el ISSSTE o en el IMSS Bienestar, atienden a las personas sin importar la derechohabiencia. Y estos códigos que al final de cuentas son como los centros reguladores de urgencias médicas, pero específicos sobre el tema de infarto. A la fecha, solamente en el caso del IMSS, todos los estados ya tienen una sala de hemodinamia y las llevamos también al segundo nivel de atención y no solamente a la alta especialidad, porque se tenían salas de hemodinamia en los hospitales, en Centro Médico Nacional La Raza, en Siglo XXI, en los hospitales más grandes, ahora también están en los hospitales regionales, ya tenemos cerca de 50, hay algunos estados, algunas ciudades que requieren una capacidad mayor para estar siempre a tiempo. Y es un esfuerzo sectorial que seguimos trabajando con la Secretaría de Salud. Aprovechando, director, y también presidenta, en Papantla, en Veracruz, en 2008 se puso la primera piedra de un hospital regional y han pasado pues todos esos años y se quedó ahí, al parecer estaba en una barranca. La administración del presidente López Obrador dijo que no era viable terminarlo porque estaba en una situación geológica mala, pero no sé si con la llegada del nuevo gobierno de la gobernadora Nale y el tema de IMSS Bienestar en Veracruz se pueda retomar ese proyecto, porque es un hospital que pretendía ser un hospital muy grande, se invirtieron muchos millones de pesos y bueno, se quedó en obra negra y no se continuó y sigue sin haber hospital de ese tamaño en Papantla, que además iba a atender la parte de la sierra, la costa y toda la parte de la zona de Totonacapan. Sí. Uno de los elementos que se trabajaron fue esta revisión de cerca de 112 hospitales
también algunos centros de salud muy grandes, pero sobre todo los hospitales que se construyeron en los tiempos del Seguro Popular, en algunos casos en lugares inadecuados o que se quedaron sin financiamiento, incluso asociaciones público-privadas que se terminaron litigando. Y se hizo un rescate enorme de este tipo de hospitales abandonados. Ahí está el caso justamente de Ciudad Juárez, ahora que preguntaban, un hospital del Seguro Popular abandonado e inaugurado sin que estuviera en funcionamiento hace 10 años y que entró el Seguro Social para poderlo prácticamente construir de cero y echarlo en operación. Lo mismo en Ticul, que ahora estamos concluyendo ese hospital, un APP que había hecho el gobierno de entonces de Yucatán, que también quedó abandonado, y así hay otros en Jalisco, en Arandas, en fin. Ahora, el gobierno de Veracruz, el gobierno de Cuitláhuac García, hizo un esfuerzo muy grande por recuperar muchos hospitales que también estaban ahí problemados, abandonados, pero sí ha habido algunos casos, de Papantla, otro en Oaxaca, en Matías Romero, que incluso se construyeron en lugares que no eran aptos para la operación de un hospital, ya sea por temas de protección civil o que la propia construcción a la hora de poderla revisar tenía ese dictamen de protección civil. Habrá que revisar el de Papantla. Allá hay un hospital del programa Coplamar, el antiguo el IMSS Bienestar Programa, que es operado por el IMSS. También se están rehabilitando muchos de estos hospitales, son hospitales que ya tienen más de 40 años, pero están muy bien construidos. Esa es una cosa como para analizarse. Muchos hospitales que llevan muchos años tenían métodos de construcción muy eficientes, que no tenían una vida útil, como ahora se piensa que los hospitales casi son desechables, y no debe de ser así, tienen que ser construcciones que duren durante mucho tiempo. Y en ese sentido, con la Secretaría de Salud, algo que nos pidió la presidenta es que hemos trabajado sectorialmente para que el crecimiento de cualquiera de las instituciones, por ejemplo en el caso del IMSS, no ocurra solamente en donde el IMSS tiene mucha derechohabiencia y mucha necesidad de crecer, sino donde se identifican desiertos de atención y todo el sector, es decir, toda la población requiere de una instalación de esta naturaleza, de un hospital. Y también algo que se está trabajando mucho es fortalecer el primer nivel de atención. En muchos casos escuchamos estas exigencias, generalmente son muy legítimas, de queremos un hospital, pero muchas veces no se cuenta ni siquiera con un centro de salud, con buenos equipos de diagnóstico, con consultorios de medicina familiar, y el enfoque preventivo que estamos trabajando con la Secretaría de Salud depende también muchas veces de eso. 80% de las enfermedades se pueden atender en el primer nivel de atención, pero desde luego que vamos a revisar el caso específico de esa instalación en Papantla. Muchas gracias, director. Presidenta, el día de ayer el Metro de la Ciudad de México tuvo un caos en las líneas 8 y 9. Recientemente la jefa de gobierno anunció 23,000 millones de presupuesto para el metro. También se han anunciado por parte del gobierno federal y del gobierno capitalino pues la construcción de más obras para el transporte público. ¿Qué recomendaría usted? Fue jefa de gobierno, ¿qué recomendaría para, antes de empezar a construir nuevos proyectos, poner al 100% de funcionamiento el metro? ¿Qué recomendaría, presidenta? Sí, a nosotros nos tocó la renovación completa, pues prácticamente una nueva línea, la línea 1 del metro. Todavía tiene varias estaciones que han tenido cierto retraso por la dificultad en la construcción y la operación, porque llevan sistemas completamente nuevos, totalmente automatizados. Lo hicimos porque la línea 1 del metro tenía más de 50 años y recuerden que la Ciudad de México pues tiene, por la sobreexplotación del acuífero, hundimientos en ciertas regiones. Entonces, tanto por esa razón como por el propio uso se fue desgastando y el objetivo fue la línea 1. Se hicieron además pues varios temas en la línea, no sé si es la 9 o la 7, que sale de Pantitlán, creo que es la 9, ¿no? Saliendo de Pantitlán había por lo mismo un desnivel muy grande en la salida. Ya no me tocó a mí inaugurarlo, lo inauguró Martí, pero se tomó la decisión de rehacer completamente un puente para evitar pues cualquier problema. Y también se hicieron renovaciones de trenes y un sistema completamente distinto de compra de equipo. El metro pues requiere su mantenimiento y sobre todo su
rehabilitación, digamos, mayor en muchas de las líneas que ya tienen mucho tiempo. Por ejemplo, la línea 3 requiere nuevos trenes, la línea A, que es la que va por todo Zaragoza, requiere una renivelación. Si ustedes van por Avenida Zaragoza, por Calzada Zaragoza, tiene como vados que son producto justamente de estos desniveles por la sobreexplotación del acuífero y los hundimientos. Nosotros vamos a ayudar en la línea A. Se va a terminar la línea 12 del poniente, que lleva muchísimos años sin poderse terminar, y el interurbano que llega hasta Observatorio. Pero está haciendo muy buen trabajo, Clara, muy buen trabajo. La última pregunta, el tema de aranceles, el tema de Trump. Prácticamente Trump está instalado en una posición de ser villano del mundo. La forma en que trató a Zelensky fue lamentable. La forma que quiere convertir la Franja de Gaza en un centro turístico inmobiliario también es terrible, después de todo lo que ha pasado con las matanzas de niños en Gaza, en Palestina. Y ahora pues los aranceles que desestabilizaron las bolsas. Estamos pegados a Estados Unidos, tenemos una dependencia comercial muy fuerte de nuestras exportaciones, casi el 80% son para ese país. Tomando en cuenta estas decisiones de Trump, que parecen ser así como de una película de Marvel, como está pasando en Capitán América, que el presidente está manipulado, o sea, vi la película y dije, güey, qué cosa qué comparación tan fuerte. Y diría, presidenta, ¿cómo evitar desconectar tanta dependencia comercial con Estados Unidos, buscar acuerdos comerciales? Europa está también muy molesta por esta situación. Muchos países, todo el mundo está prácticamente en contra de las decisiones de Trump. Presidenta, gracias. Sí, a nosotros nos corresponde respetar al presidente Trump. Finalmente es electo por su pueblo y nos toca respetarlo, aunque no estemos de acuerdo en muchas de las decisiones que toma, particularmente las que afectan a México. Pero buscamos siempre un diálogo, una coordinación, siempre. Independientemente de cualquier tema, nosotros tenemos que buscar la coordinación, además por la protección también de los mexicanos que están del otro lado de la frontera, que es muy importante para la propia economía de Estados Unidos, como lo hemos dicho muchas veces, y además saludamos a nuestros paisanos. De consolidarse este tema de los aranceles, hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana. Porque durante 40 años, esa es, digamos, la fortaleza de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Tiene una fortaleza la región Norteamérica por su tratado, que nos ha permitido crear empleo en los tres países, mejorar el bienestar y competir de mejor manera con otras regiones. Ahora, al poner 25 de aranceles, pues en realidad se está violando todo el tratado comercial, ¿verdad? Que también pues tiene su parte jurídica que hay que encaminar. Entonces México, además del Plan México como estaba planteado, pues tenemos que estar pensando también en fortalecer la inversión en nuestro país, porque es eso principalmente. México, parte del problema que tenemos, fíjense, aumentaron las exportaciones en 9% anual en los últimos 4 años. Pero nuestro PIB no creció en ese porcentaje. ¿Por qué razón? Uno, porque muchas son empresas extranjeras cuyos ganancias se los llevan fuera de México. Esa es una parte importante. Otra, porque nosotros importamos casi lo mismo que exportamos en términos monetarios. No hemos fortalecido la producción nacional. Entonces este es un tema incluso que venía desde el presidente López Obrador, el fortalecimiento de la inversión en México. Entonces, de darse ya de manera permanente los aranceles, pues nosotros teníamos que plantear también pues la inversión en México de otras empresas, ¿no?
para el mercado interno, más allá de la exportación, para el mercado interno. Es que durante años se hizo, México es el país que más tratados comerciales tiene del mundo. Y bueno, puede tener sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Tenemos tratados comerciales con Vietnam, con Malasia, con otros países, que pues la pregunta es que no podemos producir todo eso aquí. Presidente, en caso de que haya falta de venta, o se paran las exportaciones de productos mexicanos, ¿habría apoyo para productores de aguacate, pues otros El productos? apoyo tiene que venir de abajo. Eso fue una demostración muy importante del periodo del presidente López Obrador. Y tenemos que encontrar otros mercados. Pues el aguacate mexicano es buenísimo. Entonces sí, el mercado estadounidense pues, está muy cerca, va para allá, pero muchos otros lugares pueden querer el aguacate mexicano, no solamente. Y las otras exportaciones agrícolas que tenemos también pueden irse a otros lugares, ¿no? Y también podemos recibir importaciones de otros lugares en caso de que se suban aranceles de ciertos productos. Muchas gracias, Presidenta. Sí. ¿Considerando alguna estrategia con Canadá o alguna denuncia para la Organización Mundial del Comercio? Sí hay vía jurídica, ya lo vamos a anunciar el domingo, pero tiene su vía jurídica, que es muy importante que se lleve, y también pues la parte de las medidas, arancelarias y no arancelarias. Pues habría que hablar con ellos, habría que hablar con ellos. A ver aquí. Gracias, Presidenta. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Precisamente ayer la licenciada Tatiana Cloutier anuncia que regresa y precisamente al Instituto de Mexicanos en el Exterior. Y pues obviamente su papel va a ser muy importante, y sobre todo ahora pues revisando los consulados en Estados Unidos. Presidenta, quiero yo informarle que de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho y las visitas que también hemos hecho a los consulados, por ejemplo, el hermano de Emilio Gamboa Patrón, del priista Emilio Gamboa Patrón, estuvo como cónsul en varios consulados, brincaba de uno a otro. A la fecha no aparece como titular, obviamente, de consulado, pero habría que revisar si su presencia o su influencia en las operaciones de algunos de los consulados. Esto también es muy importante, Presidenta, porque fíjese que ellos tenían como mecánica hacer torneos de golf los fines de semana, y pues obviamente por eso es que ahora están muy enojados, porque los hacen trabajar sábados y domingos a los cónsules y a los subcónsules que también pertenecen al sistema de servicio exterior mexicano. Entonces sería muy importante vigilar esto, y sobre todo, Presidenta, que hasta la fecha de los más de 50 consulados que hay en Estados Unidos, solo 6 cónsules llegaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con usted todavía no tengo conocimiento que haya nombrado alguno. ¿Tiene algo? Rutilio, nada más en Miami. Sí. Rutilio, sí, tiene razón. ¿Tiene algún comentario en relación a eso? Lo comenté hace unos días. Estamos revisando los consulados, y de ser necesario y dentro del marco de las características de los servidores públicos de relaciones exteriores, cambiarlos. Tenemos noticias, pues, porque también tenemos mucha comunicación con organizaciones de migrantes o migrantes sencillamente que se comunican con nosotros, de que, por ejemplo, el mecanismo que establecimos para simplificar todos los trámites, de hacer las citas, etcétera, etcétera, no se han implementado en muchos consulados. Cuando pues era si no obligación escrita por ley, pues sí, una obligación hacerlo, porque es para beneficio de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.
y también de algunos consulados pues que no han tenido la empatía, o cónsules que no han tenido la empatía suficiente para poder atender en este momento a nuestros hermanos de allá, porque pues claro que en algunos lugares particularmente pues tienen preocupación, están asustados y hay alguna redada en algún lado, etcétera. Entonces nosotros nos comprometimos a que todos iban a tener asesoría legal y están dadas todas las condiciones para ello. Si en algún consulado no están haciendo esta parte del trabajo, pues necesitamos hacer una revisión muy grande. Se va un equipo de la Agencia de Transformación Digital a los 50 consulados para asegurarse de que toda la simplificación administrativa se está instalando y que todo el mundo esté enterado. Pero aparte, pues, con el canciller estamos haciendo una revisión porque es un momento en donde siempre, pero en particular ahora, pues tienen que sentir todo el apoyo de los consulados.